La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Para nosotros, para los que hacemos La Libroteca, que así se llama este programa, es una especie de sueño cumplido estar frente o con Rosa Montero, así que le agradecemos a Ana. Muchas gracias. Gracias a ti, qué amable, de verdad, gracias. Como decía antes de prender el aparatejo, somos monteristas desde La hija del caníbal en adelante, y después hemos seguido tu trayectoria, y este libro viene a cumplir con con el lema de la Feria del Libro de hoy, los libros como puentes. Ah, qué bonito. Porque este libro es un puente de género, de géneros en todo caso. Es verdad, sí. ¿Cómo fue escribir este libro? Pues fue maravilloso, la verdad. Yo normalmente tardo unos 3 años en escribir una novela. Esto lo he comprobado a posteriori, no es que yo me proponga tardar eso. Y de esos 3 años, pues la verdad es que hay un montón de tiempo en la escritura de un libro. Siempre lo digo, que es como picar piedra, es duro, es tedioso. Una novela tiene momentos tremendamente tediosos en donde te tienes que arrastrar a la mesa de trabajo como quien arrastra a un gatito agarrado del cogote, ¿no? Pero este libro, igual que La loca de la casa, que es el otro libro dentro de mi obra que se parece a este, pues salió como un tiro, salió como en un trance. Lo escribí en 11 meses nada más, y yo creo que son de alguna manera como libros que están hechos sin saberlo, pero que están hechos dentro de la cabeza, ¿no? En que hay que abrir la espita nada más para que salga. Entonces no hubo esos momentos tediosos. Todo el tiempo que lo escribí disfruté de su escritura. A ratos estaba escribiendo y me estaba partiendo de risa, a ratos lo escribía muy emocionada, muy conmovida. Entonces salió muy fácilmente, fue como, ¿sabes?, bailar. Efectivamente, a veces he comparado la escritura con un baile. Entonces es bailar bien, ¿sabes? Cuando estás bailando tan bien que dices, qué bien me está saliendo, no estoy pisándole a mi pareja. Y dices, ay, que dure, que no pierda el ritmo, que no le pise, ¿no? Bueno, pues este libro lo escribí, lo bailé todo el rato sin pisar a la pareja. Especialmente gratificante escuchar esto, porque el libro no es un jolgorio, en realidad. La temática del libro no es un jolgorio, es un libro que relata un momento o dos momentos, no sé si llamarle trágicos, pero por lo menos tristes de tuyos y de... Sí, el libro para mí sí es un libro luminoso y es un libro feliz. Quiero decir que yo creo que además es un libro... para mí es claramente un libro sobre la vida. Si me preguntas cuál es el tema del libro, yo te digo la vida y aprender a vivirla más plenamente, ¿no? Y más felizmente y más ligeramente. Claro, pero para hablar de la vida tienes que hablar de la muerte también, ¿no? Y tienes que hablar de la pérdida. Entonces el detonante del libro fue un diario de Marie Curie, que escribió, un diario brevísimo de 28 páginas nada más, que escribió a la muerte de su marido. Pierre Curie salió un día de casa, le atropelló un carro y le reventó la cabeza y lo mató en el acto. Entonces Marie Curie, en el año siguiente de esa muerte, pues escribió este pequeño diario dirigido a él, que es un diario de duelo desgarrador, ¿no? Entonces mi editora me mandó esas 28 páginas y me pidió que hiciera un prólogo para una publicación en una colección que tiene de libritos mínimos, pequeñitos. Y yo empecé a leer el diario y la verdad es que me estalló dentro de la cabeza, no solo el diario, sino la propia figura de Marie Curie, que es un personaje más grande que la vida, ¿no? Y entonces inmediatamente me di cuenta que podía ser tanto el diario como insisto, la propia vida de Marie Curie, una especie de espejo de aumento en el que rebotar una serie de reflexiones que me tenían obsesionada, digamos, en los últimos 2 o 3 años, que estaba dándole muchas vueltas, que son reflexiones, sensaciones, pensamientos, emociones básicas frente a la vida, esenciales, no solo frente a mi vida, sino yo creo que frente a la vida de todos, ¿no?
Y ahí surgió también, claro, por eso tiene una parte también de duelo, ¿no? Si a mí mi editora me mandó el diario es porque yo también me había quedado viuda hace 4 años, ha hecho ahora. Y claro, entonces esa ya era una experiencia común. Pero insisto que no es un diario sobre, o no solo, ni mucho menos sobre el duelo y sobre la muerte, ¿no? Claro, no, bueno, precisamente eso es lo destacable, que con ese tema es un libro luminoso, por usar tus mismos... hablando de que este libro, una de las maravillas que tiene es que no se puede meter en un cajoncito donde están... no se puede decir qué es, porque no se sabe. Claro. Alguien que presentó uno de mis libros en Santiago, en La Serena, en Chile, decía que mi libro era un libro degenerado, porque no era de género, qué bueno. Porque no era de género, lo digamos, voy a usar citándote, sí. Y bueno, esto es así, pero sin embargo tiene a su vez puentes entre los distintos géneros. Sí. Tiene mucho del ensayo, según lo entendía Montaigne, en todo caso, por el involucramente tuyo personal respecto a ese asunto. Pero me gustaría destacar, o que destaques sobre todo, esta característica que todavía estamos hablando de Marie Curie, y no de Maya Sklodowska, como una impronta cultural de que era la señora D, con toda su historia. Efectivamente, ¿Cómo ves eso? Bueno, por otra parte es una cuestión legal en Francia, porque perdían el nombre. Luego era mucho más fácil llamarse Curie que Sklodowska para que la gente pudiera recordar, reconocer y hablar su nombre, ¿no? Pero bueno, ella fue un barco rompehielos, tuvo una vida gracias a mujeres como ella. Pues hoy el sexismo está mucho más deshecho, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y fue una rompedora sin ningún tipo de modelos, pues verdaderamente fue la segunda mujer que se licenció en ciencias en Europa. Había una alemana unos meses antes, la primera mujer catedrática en Francia, la primera mujer que hizo un doctorado en Francia. En fin, la verdad es que en tantas cosas, la primera mujer que ganó un premio Nobel, evidentemente, tantas cosas, fue una pionera y en unas condiciones durísimas, porque a mí me encanta una frase que dice ella, ya muy mayor, ya mayor, después de haber ganado los 2 premios Nobel y tal, hizo unas anotaciones autobiográficas. En una de ellas cuenta que cuando terminó la escuela en Varsovia, en su Varsovia natal, tenía 14 años, pues no tenía ningún futuro, absolutamente ningún futuro. Era muy pobre su familia y ella era una pobre niña, y en aquella época en Polonia y en la mayor parte de los países del mundo las mujeres tenían prohibido ir a la universidad. Y entonces dice en esa anotación hecha muchos años después: yo cuando terminé la escuela con 14 años por las noches me dedicaba a leer, porque había escuchado decir que en San Petersburgo y en París las mujeres podían ir a la universidad. Bueno, es que es como, había escuchado decir una cosa legendaria, ¿no? Casi utópica, ¿no? Sí, casi utópica, que existe el unicornio alado, ¿no? Sí. O sea, dices, que existe Marte. Bueno, pues sí, existía Marte y ella consiguió ir a Marte, porque estudiar para ella era tan difícil como ir a Marte, y lo consiguió con una capacidad de sacrificio y con una tenacidad verdaderamente sobrehumanas, ¿no? Como diríamos hoy, puso el cuerpo incluso. Puso el cuerpo, efectivamente. Literalmente, ¿no? Literalmente puso el cuerpo, y además también puso el cuerpo porque después se murió además de la radioactividad, pero puso el cuerpo antes porque yo una de las teorías que digo, que no se ha dicho antes nunca, es que, estoy casi convencida de que era anoréxica. Entonces efectivamente fue una mujer que se machacó físicamente para poder ser. Las transcripciones que están del diario de Madame Curie o de Marie Curie, la muestran con una, a ver cómo llamar, no quiero decir con una pasión descarnada, porque en realidad hay, junto con esta ilusión utópica que ella veía de poder llegar a la universidad, está toda esta cuestión de el sexo tapado, el sexo oculto, el placer por el placer, pero que sin embargo está en esta extensa carta, pequeño diario pero extensa carta
a Pierre Curie, digamos. Sí. ¿Cómo? No, es increíble porque tú ves, claro, era una mujer tan compleja y tan enorme, porque tú ves todas sus fotos, no hay ninguna en la que esté sonriendo, por ejemplo, entonces era como una misionera de la ciencia, tenía una parte como muy austera, muy seca, astringente, que es la más antipática de ella desde mi punto de vista, también comprensible que tuviera que vivir en ese mundo, dadas las dificultades que tenía. Pero luego es que había una intimidad que no tenía nada que ver con esto, una intimidad que debía ser muy gozosa, que debía ser muy de piel, que debía ser muy sensual, que debía ser... Porque además también las relaciones que tiene con la naturaleza, con las flores, con... ella estaba disfrazada de sí misma, ¿no? Estaba disfrazada de esa especie de exploradora de la ciencia, pero luego por abajo yo creo que había un volcán. Está el famoso recuerdo del paseo ese al campo, ¿no? Qué bonito, cuando se quitan las enaguas y se las pone en el suelo a Pierre Curie para que se siente, porque Pierre estaba muy enfermo por la radiación, y entonces ahí es una escena maravillosa porque claro, la hierba estaba mojada y para que no agarre nada malo, pues se quita las enaguas y se las pone a Pierre. Y es una inversión deliciosa y conmovedora de la escena tradicional del caballero, ¿no? Que se quita la capa y la arroja a los pies de la dama para que no pise el charco, ¿no? Claro, la versión inversa. Es muy bonito. Y luego las cartas que escribe también Marie Curie a su amante, a Paul Langevin, que 4 años después de la muerte de Pierre Curie, pues Marie se vuelve a enamorar, y se vuelve a enamorar como una becerra, porque es que era súper apasionada, de Paul Langevin, que ha sido uno de los grandes científicos físico y matemático francés, pero que personalmente era un imbécil. Bueno, a mí me lo parece, su actitud es tremenda. Queda claro en el libro que te lo parece. Me lo parece debilísimo, contradictorio. Paul Langevin tenía 37 años y Marie Curie 42. Y bueno, tuvieron entonces una relación trepidante que duró como 1 año, y ella le mandaba unas cartas que eran de una pasión arrebatada, o sea, que verdaderamente era una mujer apasionadísima, y eso me encanta, o sea, porque es que es tan compleja, es tan plural, vive tantas cosas en la vida, lo vive todo, en realidad, lo vive todo y lo vive todo al 100%. Por eso era un personaje tan maravilloso, para poder hablar, en comparación con su vida, de tantas cosas, porque en realidad ha vivido todo lo que nos podemos vivir todos, en grado superlativo. ¿Qué sabías de Madame Curie antes de...? Pues yo creí que sabía mucho, pero no sabía nada. De hecho, yo la había citado en el prólogo o en el epílogo, ahora no me acuerdo, de Historias de Mujeres. Había leído una biografía hacía años. Sabía que había tenido la relación con Paul Langevin, por ejemplo, que en muchos casos no se sabe, pero cuando me puse a leer un montón de biografías que busqué y tal seguidas, descubrí que en realidad no tenía ni idea. O sea, que predominaba la biografía convencional de Marie Curie, que es la que está en el aire. Lo que se conoce de Marie Curie en realidad no es más que una especie de geografía muy limitada y muy alterada y muy manipulada. ¿Hay buenas biografías? Hay muy buenas biografías, sí. Bueno, la que es maravillosa, pero está descatalogada, a mí me costó muchísimo, es la escrita por Yves Curie, por la hija, sí. Y es preciosa, la publicó en 1939, es verdaderamente muy bonita. Lo que pasa es, bueno, a mí me costó como 2 meses a través de Amazon, a través de un libro de segunda mano. Conseguí un libro de segunda mano, no en Amazon, sino de esos mercados secundarios que tiene, ¿no? Sí. Y esa está descatalogada en todas partes, y propongo a los editores que algún editor la rescate y la publique. La leí en inglés. ¿La que encontraste es en inglés? No, el original es en francés. Yo la encontré en inglés. En inglés, sí, pero no está en castellano. No está en castellano, ¿no? Y ni está en inglés, ni está en francés, ni está en ningún lado. Esta era del 39, o sea, era una biografía del 39, un libro del 39. ¿En algún momento tuviste la tentación de hacer ficción, de hacer narrativa? No, el libro salió como lo que era. Pero sin embargo también tiene mucho de narrativo. Si yo pudiera hablar de buscar un género a este libro degenerado, como tú dices, pues yo creo que a lo mejor podría inventar ficción narrativa, por ejemplo, o algo así, ¿no? Porque tiene la estructura, la distancia con lo narrado, la estructura es, por ejemplo, claro, uno de los problemas que tiene este tipo de libros, que son un cúmulo de cosas vagarosas, es que a mí me ha pasado, y seguro que a ti también, te lo lees, empiezas a leer un libro de estos y lees unas páginas, te interesa, te parece bien, lo dejas para irte a comer y no vuelves a coger el libro, ¿no? No vuelves a agarrar el libro, porque realmente no hay una estructura que lo envuelva, que te atrape,
puesto que no tiene una historia como tiene una novela, ni tiene un desarrollo, ni nada. Entonces hay que estructurarlo muy bien, realmente, para que tenga una coherencia, para que tenga un todo, y haces un tratamiento pues narrativo del libro. Decía un amigo mío, un caos perfectamente organizado, ¿no? Exacto, un caos perfectamente organizado. A mí en general me pasó lo contrario, me pareció imposible de dejar por eso. Claro. No entiendo lo que decís, pero aquí en la Argentina, no sé si en España, pero aquí en la Argentina hay una discusión, una polémica teórica dentro del mundo de la comunicación de si el género ensayo periodístico existe. Y a mí me pareció esto lo más parecido a un ensayo periodístico, digamos, ¿no? Pues yo no creo, fíjate, porque el ensayo periodístico es como mucho más documental, como de saber más lo que dices. O sea, en periodismo yo escribo lo que sé. Lo que sabes, y lo sabes porque buscas los testigos que te cuentan, porque te buscas documentación. Sí. Y en narrativa escribo lo que no sé que sé. Y este libro está escrito desde lo que no sé que sé. No lo he escogido yo, me ha escogido a mí. Hay muchas más preguntas que respuestas, hay muchos más cabos abiertos. Por eso te digo que yo creo que lo mismo que la distancia con lo que estoy narrando, por ejemplo, he podido hablar de mi duelo porque ya había pasado un montón de tiempo y ya no es un libro testimonial, sino que estoy hablando a raíz de mi duelo. En realidad estoy hablando del duelo de todos, que es la misma aproximación que tengo con las emociones de mis personajes. Sí, ¿no? Estás hablando de el duelo. El duelo, sí, efectivamente, el duelo. Sí. Y es la misma aproximación que tengo con las emociones de mis personajes, ¿no? Que es esa aproximación como... Así que no encuentro, yo que ejercito mucho el periodismo y la narrativa, no me siento, no lo siento periodístico. Por eso te lo planteo, porque no está resuelto. Inclusive aquí en concreto participé de un seminario como adjunto, digamos, de un periodista argentino que dio en la Universidad Nacional de Cuyo un seminario sobre ensayo periodístico entre signos de preguntas, ¿no? Pero efectivamente no... Sí, yo te diría que llevo pensándolo desde lo que lo he publicado, que sería un ensayo narrativo, lo llamaría yo por llamarle algo. Está bueno. El título, ¿cómo te surgió al principio? Pues ya viste que es el titulito del segundo capítulo. Entonces, pues la verdad es que cuando empiezas a pensar en el título, que a mí, no sé tú, pero a mí me surge como a medio camino de la construcción del libro, es cuando me surge el título y además me aclara cosas. Normalmente, si es un título necesario, ¿no? De la novela, que emerge de la novela, que emerge del libro. Pues yo había empezado a poner los capitulitos, iba como por la mitad del libro y nada, estaba pensando en qué título podía ser. De entrada se llamaba, el título que yo había utilizado, pero que era el título no oficial, sino para manejarme, era El pequeño libro de todas las cosas, porque verdaderamente estaba viendo que era pequeño, pero que estaba lleno de todo, o sea, porque lo está, ¿no? Entonces sería El pequeño libro de todas las cosas, que me gustaba. Lo que pasa es que también hay un libro de Bill Bryson que se llama parecido, ¿no? El libro de todas las cosas o algo así. Entonces, el libro de todo, me parece. Y El pequeño libro de todo, algo así. Bueno, se parecía demasiado al título y luego ya haciendo el libro, de repente un día dije, no, pues de lo que estoy hablando es de esto, la ridicularidad, y agarré la segunda. Te pregunté por el título porque en general supongo, y aquí tenemos gente que sabe mucho más que yo, por lo menos de edición, se tiende a títulos cortos, en realidad, para que sí, bueno, depende. Yo tengo varios que no los no, ya sé, pero... Traeré como una reina, claro, por ejemplo, Instrucciones para salvar el mundo. Sí, la del rey, la historia del rey transparente. Sí. Digo porque antes de venir para acá, un amigo que se enteró tarde que yo tenía acordada la entrevista contigo, me dice, si hubiera sabido te daba el libro que él le regaló a su esposa, están muy fascinados, para que Rosa lo firme, pero el libro el título de la ridícula no sé qué, entonces que le encantó el libro, pero no recuerda el título, digamos, porque no se estila, digamos. Sí. Pues fíjate que así ha funcionado como a la gente yo creo que ha funcionado como un reclamo, porque estoy recibiendo cartas y tal, y me dicen, es que lo vi, el título me llamó la atención, sí, ya claro, el título lo agarré. Claro. Oye, hablando de cartas, una cosa que está pasando fascinante, que no me ha pasado, mira que este es mi libro número 13, creo,
de las novelas y tal, aparte de las recopilaciones, de los libros más literarios, ¿no? Pues me está pasando que me están escribiendo más cartas que nunca, y además unas cartas maravillosas. Cartas, sí, los lectores, bueno, emails y tal. Sí, por eso insisto, cartas. Sí, porque... bueno, para mí es carta también, ¿no? El vehículo es cada vez se escriben menos cartas, sí, digo, bueno, ¿no? pues, claro. El vehículo es otro, pero emails, ¿no? Sí. Me están escribiendo cartas increíbles los lectores, contándome sus historias de duelo, pero no son tristes, son hermosas. O sea, historias de duelo bellas, hermosas, conmovedoras, nada tristes. Son tan bonitas las cosas que me cuentan que estoy pensando, incluso las estoy metiendo en una carpeta. A lo mejor se podría sacar un libro, no mío, o sea, yo sacar, bueno, habría que pedirles permiso, obviamente, pero... Una recopilación. Una recopilación, sí, con un prólogo que hiciera yo y ya está, y el libro de ellos, evidentemente, porque es que es bellísimo. Como hizo Auster con respecto de las cartas de los padres, ¿no? Sí, del padre, efectivamente, cosa, sí. de estilo. Es que son bellísimas, de verdad, bellísimas. Tu duelo, 3-4 años después, escrito este libro, fue el final del duelo, si es que se puede llamar así. Yo ya lo había terminado en la parte primera, te quiero decir. Luego hay una parte del duelo que no se acaba nunca, que es lo que estaba diciendo. También cuando digo que uno no se recupera, ¿no? Cuando te dicen es que tienes que recuperarte como si te hubieras padecido una hepatitis o un sarampión, pues mira, no, uno no se recupera jamás, es decir, nunca vuelves a ser el que eras, jamás. Ahora bien, te reinventas, eso es verdad, y cuando te reinventas a veces te puedes reinventar mejor. O sea, incluso el ser humano es tan increíble para eso, tiene esa capacidad de regeneración tan brutal que es capaz de quedarse sin piernas y volver a reinventarse mejor y más feliz que cuando era corredor de la larga distancia, ¿no? Es decir, y es así, somos así. Entonces te reinventas con el agujero, pero ese agujero evidentemente lo tienes, y esa parte o sea, siempre llevas a tu muerto. Eso está clarísimo cuando has tenido una muerte de alguien muy cercano, que además es una muerte improcedente, digamos, ¿no? O sea, que no era la hora lógica de morir y tal y cual, pues entonces eso siempre se queda. Pregunto si puedo preguntarte o dialogar contigo respecto de España, el periodismo y España hoy, digamos. Sí. ¿Vos crees que hagamos una pausa? ¿Sí? Hacemos una pausa mentirosa de estas para que armen el programa. Estamos charlando entonces con Rosa Montero. La ridícula idea de no volver a verte, se llama este libro que Seix Barral editó para Biblioteca Breve. Y podríamos hablar también a lo mejor del programa de la tele de dictadoras. Sabes que estoy aquí por un programa también. No, pero inmediatamente después de esta pausa hablamos. ¿Sí? La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos, segunda y última parte de la Libroteca de hoy, así se llama el programa. Rosa Montero nos visita, o nosotros la visitamos a ella en realidad. La ridícula idea de no volver a verte se llama el libro que editó Seix Barral para Biblioteca Breve. ¿Cómo es las dictadoras? Que estoy aquí también en Argentina, país que me encanta, y Buenos Aires es mi segunda ciudad. Estoy aquí para presentar también una miniserie documental, hablando de periodismo en televisión, en TN, que he rodado con una productora argentina, ¿no? De hecho, es una idea de Eliseo Álvarez, que es un productor aquí, y son cuatro capítulos de 1 hora de duración sobre las mujeres de Hitler, Mussolini, Stalin y Franco. No solo las mujeres oficiales, también las amantes, también las hijas, también la manera en que esas dictaduras trataban a la mujer. Y es muy interesante, no es idea mía, por eso lo puedo decir, me parece una idea genial de Eliseo, porque a través de esa puerta de atrás, a través de lo doméstico y de la mirada sobre el lugar de la mujer, se aprende mucho. Hay una continuidad clarísima con cómo trataban a las sociedades. Hay una frase reveladora de Mussolini, por ejemplo, que dice: las mujeres y las masas están hechas para ser violadas. O sea, que es tremendo, ¿no? Bueno, pues hay una continuidad y es muy interesante poder verlo. Sincericidio se llama eso. Sí, bueno, y de hecho él era un violador, violó a varias y tal, y es un tipejo tremendo. Entonces estuvimos con el equipo. Otra cosa que me encantó es que nunca había hecho televisión, y entonces fuimos hemos trabajado un montón de meses, se colaboran en el guión y tal, pero luego fuimos al rodaje a los países, ¿no? A Rusia y oye,
aprender a mi edad, que ya es mucha, un nuevo trabajo, me pareció la pera, y además me lo pasé muy bien, fue muy divertido y hasta lo hice razonablemente bien, ¿sabes? Eso de hacer lo que llamáis vosotros copetes, que es esta cosa absurda de estar delante del Kremlin diciendo, pues esto que tengo aquí detrás es el Kremlin. Fue muy divertido, muy divertido, muy divertido. También te escucho, no sabía lo de sale el día 18. Por TN. Y rompe con aquel estereotipo casi universal, yo diría, y misógino, que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Rompe tu visión de...? Hombre, pues sí, es que en el caso de Franco, que no es que fuera un gran hombre, era bajito, pequeñito, miserable. Sí, de cada uno de estos tipos, sí. Digo gran hombre porque... Ya lo sé, estoy haciendo una broma. En el caso de Franco concretamente, que es un caso un poco especial, es curioso porque su mujer, que también era una inculta igual que él y además totalmente tradicionales, él no era nada mujeriego, solo tuvo esa mujer. Su mujer fue muy importante, sí, en el hecho de que él se convirtiera en un dictador, yo creo, porque era como, también es un papel muy tradicional, ¿no? Es la mujer que es como la espoleta, ¿no? de la ambición del hombre, el que aviva todo el rato, que pincha al hombre para que siga y siga y siga. Así que es posible que sin Carmen Polo, que era la mujer de Franco no hubiera llegado a ser dictador. Es posible. En los otros, para nada. Porque en realidad los otros tres eran muy mujeriegos, eran muy distintos, ¿no? De Hitler hay dudas sobre su sexualidad y tal y cual, pero aún así eran muy mujeriegos, había un montón de mujeres, pero la inmensa mayoría eran muy jóvenes, muy incultas, las escogían, súper jóvenes, a veces ya eran pedófilos. Stalin tuvo hijos con una niña de 13 años, Hitler pues tuvo relaciones con niñas de 15, entonces pues las escogían como fanáticas completamente devotas, y que para mayor grandeza de esa cosa egocéntrica, egomaníaca y psicopática que tenían, ¿no? Y eran intercambiables en realidad, si no hubiera sido Eva Braun hubiera sido otra, te quiero decir. Entonces prácticamente casi todas, salvo alguna excepción. Y otra cosa que les unía, que es alucinante, es que esas chicas, muchas de ellas o bien intentaban suicidarse o bien se suicidaban. Todos ellos tienen historias de suicidios en las chicas, que indica evidentemente el nivel psicopatológico de las relaciones, morboso y enfermizo. Terrible. ¿Está documentado? Sí, está bien documentado. Está bien documentado, sí. Parte de la historia que fue muy interesante, sí. Fue muy interesante hacerlo. Antes que me olvide, en el libro hay temas que vos marcás, que me entero sobre el final. Yo no soy un analfabeto tecnológico, pero porque mi queridísima esposa es educadora a distancia y especialista en el tema, pero... Sí. Los hashtags. Sí, ¿cómo fue eso? Bueno, también salió desde el principio. Yo sí que estoy en las redes, soy muy hipertecnológica, me gustan mucho las tecnologías y estoy en las redes. Entonces los hashtags, que es lo que llamáis vosotros el numeral, nosotros almohadilla, son, se ponen en Twitter para señalar temas, ¿no? Para unir temas, unificar temas. Entonces, desde el primer momento en que se me ocurrió hacer el libro, pues esos grandes temas que te dije que daban vueltas en mi cabeza y que vi que podía rebotar en esta historia, que eran grandes temas que llevaba pensando, enseguida aparecieron con el hashtag puesto, porque en realidad el hashtag, el numeral, ese le aporta una información estupenda, que no aporta ningún otro signo ortográfico, y es muy económico y es muy expresivo. Lo que hace es que al lector, al ver aparecer esos temas, pues eso que dice, deber ser, o honrar a los padres, o palabra, el lector ya sabe que ese es un pensamiento en construcción a lo largo del libro, y va uniendo todo lo que se dice, va uniendo en su cabeza. Entonces, por ejemplo, si hacia el final del libro vuelve a aparecer una vez más el término palabra con el hashtag delante, con el numeral delante, pues el lector ya sabe que tiene que interpretar ese término con todo lo que se ha dicho antes con palabra. Como una guía. Claro, porque si no pasaría inadvertido el término palabra, que es muy común. Sí. O sí, para que no pasara inadvertido, entonces sin ese numeral hubiera tenido que decir como la palabra, que como ya he dicho antes es... o hacer un glosario. Un glosario de lo que había dicho, ¿no? Claro. Porque la palabra es lo que somos, sobre todo los seres humanos, palabras en busca de sentido, narración es lo que nos construye, todo lo que se ha dicho en torno, ¿no? Así que yo creo que es tan útil
¿Y cómo resultó, digamos? Fenomenal, yo ¿sí? creo que muy bien. Yo creo que es tan útil y tan económico que terminaremos utilizándolo como el punto y coma en nuestra escritura. A mí me parece que será... Es la primera vez que yo lo veo en un libro de estas características. Claro, pues yo creo que aporta mucho. Vamos. ¿Podría funcionar en una novela, por ejemplo? Sí, ¿también? yo creo que sí, en cuanto que se haga común, ¿por qué no? Podría funcionar una novela de un pensamiento repetitivo de un personaje, por ejemplo. Es que aporta algo que no hay un signo ortográfico que lo aporte. Claro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué te pasa cuando terminas un trabajo, una novela o La loca de la casa o La ridícula idea de no volver a verte? ¿Cómo quedas? Pues mira, normalmente hay un momento como de pánico, de horror vacui, debe de ser como, yo no tengo hijos, pero como el vacío ese posparto, ¿no? La depresión posparto. Normalmente te quedas un poco lela, porque además como has estado trabajando horas y horas, todo el tiempo en ello, de repente dices, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? No sabes cómo. Un momento de vacío. Por eso muchos escritores encadenan un trabajo con otro porque tienen verdaderamente miedo a ese vacío. Yo me paro y te dura como 10 días o algo así, luego aterrizas y ya vuelve otra vez tu vida normal y a sentarse y tal. En este lo he tenido relativamente menos, por la sencilla razón de que he estado menos también. O sea, es que cuando estás 3 años verdaderamente colgada, el shock es más grande, ¿no? Claro. Pero vamos, siempre se tiene un momento como de vacío, sí. Dejo para el final, en julio del año pasado estuve en España, estuve en Europa y estuve en Barcelona y Madrid solamente, y pude leer diarios, pude ver televisión. Y me llamó la atención, con honrosísimas excepciones, el muy bajo nivel periodístico, sobre todo en televisión. Bueno, en televisión sí. Sobre todo en televisión. Bueno, en televisión es un a ver, por nombrar un solo ejemplo de periodismo gráfico, el papelón del País respecto de aquella foto. Qué horror. Eso Chávez, sí, bueno, eso ha sido, pero dentro de la historia del país lleva desde el 76, nunca ha metido la pata de este Claro, modo, sí, jamás. Bueno, por eso es la única, y hay que meterlo en contexto, porque el país el año pasado hizo un ERE, que es un expediente de regulación de empleo, mediante esos expedientes de regulación de empleo demuestras que estás en la ruina total y que entonces necesitas echar a un montón de gente y entonces lo echas en condiciones buenas para el país y malas para la gente, ¿no? Entonces te permite laboralmente hacer eso. Uh-huh. Entonces fue horroroso, justo eso salió en mitad de la guerra, de toda esa guerra, se echaron a un tercio. Yo no estoy en el país, soy colaboradora me marché en el 95, hace muchísimo, pero vamos, claro, es gente que me conozco o que es cercana y es el periódico en el que sigo colaborando y es una pena. Y echaron a un tercio de la redacción. Encima, además, pues claro, no se puede hacer un periódico de la misma calidad con un tercio menos de gente, pero sobre todo es que eran unos momentos de tribulación y de lío y de huelgas y no huelgas y tal, que entonces pues en ese caos salió esa metedura de pata increíble, verdaderamente, pero que, insisto, es imperdonable desde mi punto de vista, pero que insisto que es la única que ha tenido el país desde 1976. Por eso se notó tanto, claro. tal vez, digamos, sí, ¿no? Porque era la única, ¿no? Sí. Rosa, muchas gracias por el libro, por los libros, y por permitirnos a nosotros invadir tu espacio. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Gracias. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.